Mis estimados oyentes, muy buenos días. Hoy les traigo la segunda entrega de lo que es la faringe. Ya en el primer video, que se lo dejaré al final de la descripción igual, hablamos acerca de las generalidades de la faringe, hablamos de la parte muscular y hablamos muy someramente acerca de las divisiones. Hoy le vamos a hacer mucho más énfasis a esas divisiones de la faringe y cuáles estructuras se encuentran contenidas dentro de ella. Entonces les recuerdo que la faringe era la gran cavidad que se encontraba posterior a la cavidad nasal, a la cavidad bucal y posterior a la laringe. Era un espacio hueco. ¿Ok? Ella estaba conformada por tres subdivisiones. La más superior era la que me quedaba por detrás de la cavidad nasal. Era entonces lo que llamábamos rinofaringe o nasofaringe. En algunos textos también lo encontrarán con el nombre de epifaringe. Luego teníamos la bucofaringe o orofaringe, que era la que se encontraba posterior a lo que es la cavidad oral o cavidad bucal. Por eso se le podía llamar de las dos maneras. También en algunos textos lo encuentran con el nombre de mesofaringe. Y por último teníamos la parte de la faringe que estaba posterior a la laringe, y esa la vamos a denominar laringofaringe o simplemente hipofaringe, de manera que sería epifaringe, mesofaringe e hipofaringe. Vamos a comenzar hablando primero acerca de lo que es la rinofaringe. Aquí en esta visión posterior empezamos con la nasofaringe, aquí estaría la bucofaringe y esta la laringofaringe, vista desde una visión posterior. Entonces, como les digo, vamos a hablar acerca primero de lo que es la nasofaringe o la rinofaringe. Esa nasofaringe tienen que imaginarse como una caja, es decir, va a tener límites o paredes laterales, va a tener un techo o pared superior, va a tener un límite inferior, va a tener un límite posterior y va a tener un límite anterior, como un dado, es decir, va a tener 6 límites. Vamos a empezar primero con la pared anterior. Esa pared anterior es muy importante porque en esa pared anterior, en la parte más inferior, vamos a encontrar lo que es el velo del paladar, que es parte del paladar blando, que es esta estructura que nosotros vemos más aquí. Más superiormente vamos a ver dos orificios, que son esos dos orificios que están viendo allí en verde marcado, que son las coanas. Las coanas no son más que el orificio mediante el cual la nasofaringe se comunica hacia adelante con la cavidad nasal. Vean que son dos coanas, una coana derecha y una coana izquierda, que están separadas ambas por el tabique nasal. El mismo tabique nasal que vemos en la parte anterior de la nariz llega hacia atrás, hacia el final de la cavidad nasal. Estas elevaciones que ustedes ven aquí, esas prolongaciones, es lo que se llaman las cornetes o los cornetes. Específicamente este sería el cornete inferior y este sería el cornete medio. En algunos libros lo van a llamar conchas nasales, concha nasal inferior y concha nasal media. Eso hacia lo que es la pared anterior, el velo del paladar y las coanas. Vean en esta visión lateral, este es un corte más o menos lateralizado de el cuello, un corte sagital. Vemos aquí el tabique nasal como en la parte posterior, y estas flechas me indican que esta sería la coana del lado izquierdo y hacia allá lo que es la coana del lado derecho. Ahora en esta imagen cortamos un poquitico más lateral aún, es decir, cortamos el tabique nasal incluso y estamos viendo la propia cavidad nasal del lado derecho en este caso. Entonces fíjense ustedes cómo estas estructuras son las que yo les llamaba conchas nasales. Esta sería la concha nasal o cornete inferior y esta es la concha nasal o cornete superior, medio, perdón, que son los dos que logramos ver a través de lo que son las coanas. Eso es todo lo que me corresponde a la pared anterior de la nasofaringe. Vamos ahora con la pared inferior. La pared inferior realmente no es una pared, sino que es el espacio, es un hueco mediante el cual la nasofaringe se me comunica con la bucofaringe hacia abajo. Ese hueco lo vamos a denominar istmo, que en anatomía istmo es comunicación, o simplemente hiato nasofaringeo. En algunos libros los encontrarán con el nombre de hiato faringeo o istmo faringeo. ¿Cuáles van a ser los límites de este istmo faringeo? Esta es una estructura tridimensional, a pesar de que aquí lo estamos viendo bidimensional. Los límites van a ser este pilar posterior del paladar, que también se le llama arco palatofaringeo, hacia arriba lo que es el paladar blando, y hacia el otro lado de la imagen se supone que está el otro arco palatofaringeo, el otro pilar posterior del otro lado, que se comunica con su pilar posterior del otro lado a través de lo que es el velo del paladar. Y hacia atrás el istmo bucofaringeo va a estar conformado por la pared posterior de la faringe, de manera que esa estructura, les recuerdo que es tridimensional, es lo que me conforma
la pared inferior o comunicación con lo que es la bucofaringe. Luego tenemos el techo, que sería su pared superior. Fíjense que el techo es el límite superior de toda la faringe, que está conformado por dos huesos. Este que ven hacia adelante es lo que nosotros llamamos el cuerpo del hueso esfenoides. Y fíjense aquí como medio se ve una ranura que indica que es una articulación con este hueso, que es el occipital, específicamente la porción basilar del occipital. De manera que el techo de la nasofaringe es tanto el cuerpo del esfenoides como la porción basilar con B alta, así, del hueso occipital. En ese techo encontramos una estructura amigdalina, que es la que nosotros llamamos amígdala nasofaringea. Los amígdalas en anatomía también se conocen con el nombre de tonsila, por eso que la podemos considerar con el nombre tanto de amígdala nasofaringea como de tonsila nasofaringea. Algunos autores la llaman simplemente adenoides. Otros autores dicen que las adenoides es cuando estas amígdalas están inflamadas. Pero bueno, para que sepan si las logran leer con el nombre de adenoides. Y dentro de esta amígdala nasofaringea, los anatomistas describen dos estructuras que no la muestran en los atlas, que es la hipófisis y la bolsa faríngea. Lo único que quiero que sepan es que son estructuras que se encuentran también en el techo de la nasofaringe. Luego vamos entonces con las paredes laterales, que son un poquitico más complicadas. Tiene una pared lateral derecha y una pared lateral izquierda. En esa pared lateral llama la atención mucho esa estructura que vemos que causa esta elevación. Cada vez que ustedes vean una elevación de la mucosa es porque tiene que haber una estructura más profunda que me la esté causando. Esa elevación la causa específicamente la trompa faringotimpánica, el inicio de la trompa faringotimpánica, también llamada trompa auditiva. Ahorita la vamos a ver mejor. Entonces, este orificio que está en el centro, ese es el orificio de entrada a la trompa faringotimpánica, también llamada trompa de Eustaquio o trompa auditiva. Es la misma. Luego vamos a ver que este reborde superior, este que vemos aquí en negro, ese reborde lo hace también la trompa faringotimpánica. Es lo que en anatomía se conoce como rodete tubárico o toro tubario. Es la elevación superior que cubre a ese orificio de entrada de la trompa. Además de eso, vamos a tener dos pliegues que salen desde esa trompa faringotimpánica. Vean que hay un pliegue que se va hacia atrás, que es un pliegue posterior, y un pliegue que se viene hacia adelante, que es el pliegue anterior. El pliegue anterior, que es este verde, es el llamado pliegue salpingo-palatino. Es fácil, salpingo significa en anatomía trompa, entonces esta como es la trompa auditiva, ¿ok? Le damos el nombre de todo lo que salga de ahí, se va a llamar salpingo. Y como viene hacia el paladar, se llama palatino. Por eso es el pliegue salpingo-palatino. Mientras que el pliegue que se va hacia atrás viene de la trompa a la faringe. Por eso lo vamos a llamar pliegue salpingo-faringeo. ¿Ok? Ahora, siempre hay estructuras que me conforman esos pliegues. Ya les expliqué que el rodete tubárico o el toro tubario era la misma trompa que lo causaba. El pliegue salpingo-palatino es el único pliegue que no es formado por un músculo. No existe músculo salpingo-palatino. O sea, es un pliegue que lo único que tiene es mucosa. Pero por su parte, el pliegue salpingo-faringeo sí está formado por un músculo, que es el músculo salpingo-faringeo justamente. Entonces vean ustedes que además de ese pliegue anterior y ese pliegue posterior, hay un pliegue que está justo por debajo del orificio de entrada. Ese pliegue, que es grande, ahorita lo vamos a ver en una visión posterior, es el famoso torus levatorus. Ese torus levatorus es causado por un músculo, que es el músculo elevador del velo del paladar, que también se conoce con el nombre de músculo peristafilino interno. ¿Ok? Peristafilino interno. Además de eso, posterior a la trompa faringotimpánica y más posterior específicamente a lo que es el pliegue salpingo-faríngeo, encontramos un espacio. Eso es lo que se llama receso faríngeo. Y en ese receso faríngeo describen los anatomistas que se encuentra en un grupo de glándulas que la vamos a denominar glándulas tubáricas. ¿Por qué tubáricas? Porque están en relación al tubo, a la trompa auditiva. Por eso se llaman glándulas tubáricas. Entonces, de manera vean que esta nasofaringe es muy rica en estructura. Ahora, ¿quién va a formar la pared posterior de la faringe? Bueno, la pared posterior va a formarla la vértebra C1, que es este pedacito de vértebra que ven aquí, y la vértebra C2. Esos son los límites posteriores de la nasofaringe. Vean esta visión lateral. Este sería el orificio de entrada a la trompa faringotimpánica, ese huequito que ven allí. Esta elevación de esa trompa es el rodete tubárico. Esto que sale hacia atrás es el pliegue salpingo-faríngeo, que está formado por el músculo salpingo-faríngeo, y aquel que se ve allá que va hacia adelante es el pliegue entonces salpingo-palatino, que no es formado por ningún músculo. Vean como les dije, hay un pliegue que está justo por debajo del orificio.
Ese es el famoso torus levatorus o torus levatorus, que es causado por el músculo peristafilino interno, que es el mismo elevador del velo del paladar. De manera que posterior a la trompa y posterior al pliegue salpingofaríngeo se encuentra este espacio que es el famoso receso faríngeo, y allí se encuentran el grupo de amígdalas que se llaman amígdalas tubáricas. De manera que les he dicho ya dos amígdalas, la nasofaringea en el techo y las amígdalas tubáricas. ¿Ok? Vean en esta visión entonces, este sería la trompa faringotimpánico, aquí estaría el rodete o toro tubario, este es el músculo peristafilino interno que hace el torus levatorus, este sería el músculo salpingofaríngeo que hace el pliegue salpingofaríngeo, y hacia adelante lo que se ve es el pliegue, porque no existe músculo salpingopalatino. Vamos ahora a hablar de la bucofaringe u orofaringe, que es la segunda división de la faringe. Esa bucofaringe u orofaringe igualmente va a tener varias paredes. Vamos a comenzar primero con la pared anterior. La pared anterior de la bucofaringe, así como la pared anterior de la naso, es para comunicarse con lo que es la cavidad bucal, mientras que la pared anterior de la naso era para comunicarse con la cavidad nasal. Entonces, esa comunicación de la bucofaringe con la cavidad bucal es lo que se llama istmo bucofaringeo. Istmo bucofaringeo. ¿Ok? ¿Quiénes forman el istmo bucofaringeo? Bueno, lo va a formar el pilar anterior del paladar, que es lo que se conoce como arco palatogloso. Lo va a formar lo que es la amígdala, lo que es el velo del paladar, lo que es el paladar blando, y hacia el otro lado también lo va a formar entonces el otro arco palatogloso o pilar anterior, y lo que es la base o raíz de la lengua. De manera que va a formarse un círculo. Eso es lo que me comunica entonces la bucofaringe con la cavidad bucal. O sea, para que tengan una idea, es como las coanas de la bucofaringe. Eso es el istmo bucofaringeo en la pared anterior. En el techo, pared superior, va a estar claramente la comunicación entonces con la nasofaringe, que ya les expliqué que ese era el istmo nasofaringeo, también llamado hiato nasofaringeo. No lo confundan con istmo bucofaringeo. Ese es el de la pared anterior. Ahora bien, esa bucofaringe en sus paredes laterales va a tener dos arcos que les expliqué, un arco anterior o un pilar anterior y un arco o pilar posterior. El arco anterior es el que llamamos arco palatogloso. Es formado por un músculo con el mismo nombre, que es el músculo palatogloso. Palatogloso porque viene del paladar y gloso porque va hacia la lengua. Facilito, ¿eh? Arco palatogloso. Mientras que el pilar posterior lo vamos a llamar arco palatofaringeo. ¿Por qué palatofaringeo? Porque va del paladar hacia lo que es la faringe. Él es causado por un músculo, que es el músculo palatofaringeo. Recuerden que el único que no está formado por músculo es el pliegue salpingopalatino. Los demás todos están formados por músculo. Entonces vean que entre ese pilar anterior y ese pilar posterior se me encuentra una fosa. Esa fosa es la famosa fosa amigdalina. Se llama así porque ella me alberga a lo que es la amígdala palatina. Vean este espacio que no está ocupado por amígdala. Esa es la fosa supraamigdalina, porque no está ocupado por amígdala. Hay un término que usan muy comúnmente en anatomía, que es el término istmo de las fauces. El istmo de las fauces no es más que la unión del pilar anterior, el pilar posterior, la fosa amigdalina e incluyendo a la amígdala. Todas esas estructuras es lo que se conoce con el nombre de vago de las fauces o de istmo de las fauces, mejor dicho. ¿Ok? Vamos ahora a una visión superior. Vemos aquí entonces la raíz de la lengua. Este sería el pilar anterior. Vean que está formado por este músculo que es el palatogloso. Pilar posterior formado por el palatofaringeo. Entre ellos dos la fosa amigdalina con la amígdala palatina. Entonces, ¿por qué les enseño esto? Porque quiero que vean que en la parte más posterior de la bucofaringe encontramos esta estructura. Esa estructura no es más que el dorso de la epiglotis. ¿Ok? El dorso de la epiglotis. Eso es parte de la bucofaringe. Y fíjense ustedes que esa epiglotis está unida a la lengua por unos pliegues. Eso es lo que vamos a llamar pliegues gloso, que significa lengua, y epiglóticos, que hace alusión a la epiglotis. Entonces tenemos uno en el medio, que es el pliegue gloso epiglótico medio. Y tenemos dos hacia los laterales, que son los pliegues gloso epiglóticos laterales. ¿Ok? El espacio entre el pliegue glosoepiglótico medio y el glosoepiglótico lateral es lo que conocemos con el nombre de valéculas, así con V pequeñas, valéculas epiglóticas. Además, vemos que en esa bucofaringe, en la raíz de la lengua, encontramos un grupo de amígdalas que son las famosas amígdalas
linguales. De manera que les he nombrado 4 amígdalas, les nombré 2 en la nasofaringe, que eran las amígdalas faríngeas, las amígdalas tubáricas, y 2 en la bucofaringe, que son las amígdalas palatinas, que son las que vemos bien grandes cuando abrimos la boca, y las amígdalas linguales. Son 4 grupos de amígdalas. Vean aquí entonces cómo el arco anterior o pilar anterior lo forma el músculo, que es el palato gloso, y el pilar posterior, el músculo palato faríngeo, lo que yo les explicaba. Entonces a este nivel es que se encuentra la amígdala palatina. Entonces esos grupos de 4 amígdalas, les explico, las nasofaringeas, las tubáricas, las linguales y esta que se ve aquí al fondo, que es la palatina, me conforman el famoso anillo linfático del cuello. Muy importante porque es lo que evita muchas veces que hagamos infecciones a nivel de la faringe y la laringe. Ese anillo linfático del cuello también recibe el nombre de anillo linfático de Waldeyer, así como lo ven escrito aquí, con W y con Y. Para terminar, vamos a hablar entonces de la laringofaringe, que es la que tiene menos estructuras desde el punto de vista anatómico. En la pared anterior de la laringofaringe vamos a encontrar la comunicación con lo que es la laringe. Entonces aquí se llamaban coanas, aquí se llamaba istmo bucofaringeo, y aquí le vamos a dar el nombre de aditus laringeo. Aditus para los griegos era en la entrada. Aditus laringeo. Ahora, en esa pared anterior encontramos una elevación que aquí la pueden ver, que es la elevación que forma el cartílago cricoides. Encima del cartílago cricoides encontramos a la elevación formada por los cartílagos aritenoides. Y encima de los aritenoides encontramos las elevaciones formadas por el cartílago corniculado, que serían estos más mediales, que se llaman entonces tubérculos corniculados, y este cartílago que está por encima del tubérculo corniculado, que es el tubérculo cuneiforme, que lo forma el cartílago cuneiforme. Entonces ya saben, tubérculo corniculado y tubérculo cuneiforme. Además de eso encontramos un pliegue, que ese es el pliegue que me une la epiglotis con el cartílago aritenoides. Por eso es que ese pliegue, que es todo este que ustedes ven aquí, se llama pliegue ariteno-epiglótico. Lo van a ver muchas veces en los atlas con ese nombre. Además de eso, fíjense que entre lo que es un cartílago aritenoides de un lado y otro se forma una escotadura. Vean que parece el escote de una mujer por la forma en V que tiene. Esa escotadura se llama escotadura interaritenoidea porque está entre ambos cartílagos aritenoides. Ahorita lo vamos a ver mejor. Vean también que en esa pared anterior de la laringofaringe encontramos una fosa que tienen una forma de pera al revés. Eso lo llamamos fosa o receso piriforme. Vean que en ese fosa o receso piriforme hay una elevación, un hilito. Eso lo forma la rama interna del nervio laríngeo superior, que es una rama del vago. Ahorita lo vamos a ver mucho mejor. Fíjense ustedes entonces cómo este orificio que es aquí es el aditus o entradas a lo que es la laringe, que es una estructura que se encuentra anterior. Como les dije, en la parte anterior también se encuentra la elevación que hace el cartílago cricoides. Y todo este pliegue que ven aquí es el pliegue ariteno epiglótico. Esto es una visión posterior de los cartílagos de la laringe. Este es el cartílago de la epiglotis. Este sería el dorso del cartílago cricoides y este aquí es el aritenoide. Encima del aritenoide encontramos el cartílago corniculado. Esto se lo voy a explicar muy bien en el siguiente video, que es los videos de las estructuras cartilaginosas que me conforman a la laringe. Entonces, este espacio que hay aquí entre el cartílago aritenoides y aritenoides es lo que se llama escotadura interaritenoidea. Es lo que veíamos al final. Y yo les dije que encima de ella estaba el cartílago corniculado, que es lo que me forma el tubérculo corniculado, y encima del corniculado el cartílago cuneatus o cuneiforme, que no se ve aquí, que es el que me conforma el tubérculo cuneiforme. Este espacio entonces que queda aquí lateral es el que se llama fosa o receso piriforme. Veanlo aquí mejor. Escotadura interaritenoidea, porque aquí se supone que están los aritenoides, tubérculo cuneiforme y tubérculo corniculado, mientras que el pliegue es el pliegue aritenoepiglótico. Esto que vemos aquí es el dorso del cartílago cricoides, y este espacio que está aquí, que está limitado por lo que es el cartílago tiroides, la membrana tiroidea, es la fosa o receso piriforme, ¿ok? Y medialmente está limitado por el cartílago cricoides y el aritenoide, que está a este nivel. Esto para que vean cómo este nervio sería la rama interna del nervio laríngeo superior, es el que me formaba la elevación que les comenté en un principio, adentro de lo que es la fosa o receso piriforme.
Entonces, amigos, este ha sido todo el video de faringe. Recuerden que hay un video anterior, se lo dejaré aquí en la descripción. Y los espero en el siguiente video de laringe. No olviden suscribirse en el circulito que sale aquí, darle like en la manita abajo y compartirlo para que la información le llegue a muchas personas. No olviden también seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias entonces por su atención.